Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Es un placer, es un honor nuevamente estar en este lugar. Hoy analizaremos un contenido bíblico relacionado a algunos personajes que fueron testigos de Jesucristo como Mesías. Bienvenidos a este espacio que de seguro para ustedes será de gran bendición. Y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. Juan 2:25. El primer personaje que encontramos en las Sagradas Escrituras como testigo del Salvador lleva por nombre Juan el Bautista. La Escritura dice de Juan el Bautista lo siguiente. Juan capítulo 1, versículo 6. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Versículo 15. Juan testificó de él diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Más adelante, el relato dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y la respuesta de Juan habla de la misión que él tenía aquí en la tierra. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. El texto que acaba de citar Juan el Bautista es Isaías capítulo 40 versículos del 1 al 5. Juan no conocía a Jesucristo, sin embargo, lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿cómo hizo Juan el Bautista para presentar a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo si no lo conocía? La palabra de Dios tiene la respuesta. Versículo 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, pero por esto vine a bautizando con agua, para que él fuera manifestado a Israel. Además, Juan testificó diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Y así concluye el testimonio Juan el Bautista. Juan había estado llamando al pueblo al arrepentimiento. Decía en su discurso, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Sin embargo, encontramos en las Sagradas Escrituras que muchas personas aceptaron el llamado de Juan el Bautista acerca de Jesucristo. Como resultado de ese llamado, la Sagrada Escritura dice lo siguiente, versículo 35. Al siguiente día estaba otra vez Juan y con él 2 de sus discípulos, es decir, Juan tenía 2 discípulos. Bueno, tenía muchos discípulos, pero habían 2 en ese momento. ¿Qué pasó con estos 2? Dice la Sagrada Escritura. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives?
les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron aquel día con él, porque era como la hora 10. Y así estos dos discípulos de Juan pasaron a ser discípulos de Jesucristo como Mesías. ¿Y qué del testimonio de ellos? La Sagrada Escritura dice lo siguiente. Andrés, versículo 40, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo trajo a Jesús. Y eso es lo que hace un verdadero discípulo. Tiene experiencias con Cristo y quiere que otros vivan esas experiencias. Trajo a su hermano a Jesús y miren lo sorprendente. Y lo trajo a Jesús. Mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Y aquí notamos el poder que tiene Jesucristo para poder ver la vida de las personas. Nunca había visto a Pedro. Sin embargo, en este texto bíblico, en el primer encuentro, Jesús le menciona su nombre y sin embargo le pone uno distinto al que hasta el momento había tenido. Serás llamado Cefas, que significa Pedro. Ahora aparece en escena otro personaje. Aunque allí habían dos personajes y uno de ellos era Andrés, la Sagrada Escritura, por muchos textos bíblicos que les dejaré por allí al final para que ustedes corroboren, la Sagrada Escritura dice que ese otro personaje era Juan, el discípulo amado. Ese personaje dio testimonio de la verdad, a fin de que las personas creyeran en Jesucristo. Por eso escribió el Evangelio que lleva el título de Evangelio de San Juan. Ahora, al día siguiente, mire lo que pasa. Al siguiente día, Jesús quiso ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe lo siguió. Pero miren lo interesante, una vez más, otro encuentro con otra persona y como resultado esta persona busca a otro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Nazaret no tenía buena reputación. Allí llegaba la gente malvada. Por eso entendemos lo que va a pasar a continuación. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Respondió Felipe: ven y ve. Una vez más vemos a aquellas personas buscando discípulos para Jesús. Es que no es de otra manera. Cada vez que los seres humanos tienen experiencias reales con Cristo, como resultado de ello buscan a otras personas para que tengan experiencias maravillosas con Jesús. Pero sigue diciendo más. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Resulta que Jesús nunca había visto a Natanael, así como había pasado con los otros discípulos. Nunca había tenido encuentro con ellos. No lo habían visto o él no los había visto. Sin embargo, dice la Biblia que Jesús conocía la vida de Natanael, diciendo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Lo conocía. Era un hombre responsable, serio, un verdadero israelita. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Resulta que ese era un lugar secreto entre Felipe y Natanael. Nadie más conocía ese lugar. Y como nadie más conocía ese lugar, para Natanael fue una sorpresa. ¿Cómo así? Ese lugar que Felipe y yo tenemos íntimo en la higuera, solamente lo conoce Felipe y yo.
¿Quién más puede conocer eso? Y la Sagrada Escritura dice lo siguiente. Natanael exclamó, y esta es la sorpresa: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y este fue el testimonio de Natanael referente a Jesucristo. Pero dice más. Le contestó Jesús: ¿crees porque te dije te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Y en definitiva, Natanael y muchos otros discípulos vieron muchas cosas mayores que las que habían pasado en aquel día. La historia está llena de muchas experiencias maravillosas con Jesús. Cuando una persona se acerca a Jesús, la vida le cambia. Testifica esa persona de lo que Dios ha hecho en él y se lo muestra al mundo. Por eso es importante que cuando usted tenga experiencias con Cristo, no se quede callado. El siguiente personaje en la historia es Nicodemo, un líder del pueblo de Israel, un fariseo. Este hombre había estado sorprendido con las enseñanzas de Jesús. Y como había estado sorprendido con las enseñanzas de Jesús, entonces cuando quiso ir a Jesús no pudo hacerlo de día. ¿Por qué? Porque los líderes del pueblo podían condenarlo, acusarlo e inclusive hasta matarlo. Nadie podía hacer pública su fe en Jesús. No, mucho menos esta persona, un fariseo. ¿Cómo va a ser posible? Por eso la historia bíblica muestra que Nicodemo llega a Jesús de noche. Y mire lo que dice, y lo que voy a leer a continuación es el testimonio de Nicodemo referente a Jesús, a pesar de que no había tenido una relación con Jesús y a pesar de que llegaba con prejuicios a Jesús y a pesar de muchas otras cosas que pasaban por la cabeza de Nicodemo. Mire lo que dice la Sagrada Escritura de lo que pensaba Nicodemo acerca de Jesús. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Acabo de leer el versículo 2 del capítulo 3 del libro de San Juan. Jesús conocía la vida de Nicodemo. Jesús sabía la vida íntima de Nicodemo. Una vez más, Jesús conoce todo del hombre y no necesita que nadie le diga nada acerca del hombre. Y como conocía bien a Nicodemo y sabía que lo que buscaba Nicodemo era en realidad un cambio en su vida, Jesús fue al grano. Versículo 3, capítulo 3 de San Juan. Le respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es que es así. Ningún ser humano que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo necesito nacer de nuevo todos los días, pero todos nosotros necesitamos nacer de nuevo. Sin embargo, este pensamiento va mucho más allá de un nacimiento cotidiano. La Biblia registra lo siguiente. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras, usted necesita bautizarse para que sus pecados sean perdonados. Y también necesita nacer del Espíritu, es decir, que el Espíritu Santo debe hacer una obra transformadora cada día en su vida. Usted necesita nacer del agua y del Espíritu. Eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Muchas otras dudas quedaron allí, muchos otros comentarios. Jesús dio un poderoso mensaje a Nicodemo y allí también habló aquello que nosotros también conocemos. La Biblia registra en Juan 3:16 lo siguiente: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y es así. Necesitamos nacer de nuevo, porque el Mesías, el Salvador del mundo, vino para que usted y yo tuviéramos esa posibilidad de vivir una vida diferente de la que hemos vivido hasta el momento. Y ese fue el testimonio de Nicodemo, y esas fueron las respuestas de Jesús. Yo lo invito a que usted lea por sus propios medios el capítulo 3 de San Juan.
Ahora vamos con el testimonio de otro grupo de personas. Capítulo 4 del libro de San Juan. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo, era como la hora sexta. Hay un punto importante. Para llegar de Judea a Galilea había que atravesar por Samaria. Sin embargo, la relación que tenían los judíos y los samaritanos era de muy mala calidad. Era muy mala relación. Llevaban años odiándose y detestándose. Los judíos evitaban a toda costa atravesar por Samaria. Hacían cualquier cosa con tal de no pasar por allí. Daban viajes muchísimos más largos que los que era poder atravesar de Judea a Galilea por Samaria. No les importaba caminar más. Y dice la Sagrada Escritura, llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Esta mujer en realidad era el motivo por el que Jesús había llegado a Samaria. Le era necesario pasar por Samaria, no tanto porque hubiera sido más corto el viaje. En realidad lo que estaba buscando Jesús era encontrar la oportunidad de evangelizar a aquella ciudad, los samaritanos. Y la Sagrada Escritura dice que el encuentro se dio con una mujer. Esta mujer se convirtió en testigo de Jesucristo. Pero ¿cómo sucedió todo? Lo que hemos venido diciendo hace un rato. Jesús conoce todo del hombre. Por allí viene la cosa. Dame de beber, fue lo que Jesús le dijo a esta mujer. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Agua viva es lo que Jesús nos ofrece a nosotros. Lo mismo que le ofreció a aquella mujer en aquella oportunidad. Esta mujer necesitaba del Salvador. Había llegado a mediodía porque no le gustaba llegar en otro momento. Siempre se encontraba con gente en aquel lugar y era muy vergonzoso para ella. ¿Por qué? Porque era una mujer que tenía una vida un tanto extraña. Ya lo veremos más adelante. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Como podemos notar, ya Jesús se había ganado la confianza de esta mujer. Ya había quebrantado las barreras culturales que existían entre ellos. Y ahora esta mujer estaba pensando que el que se encontraba delante de ella era un personaje más que un transeúnte, un personaje de tal naturaleza que pudiera ser mayor que el padre que ella estaba citando como propietario del pozo que estaba en ese lugar. Jesús le contestó, porque él no le respondió como ella quisiera. En realidad, para poderse ganar bien el corazón necesitaba ir más allá. Y le lanzó una frase alarmante. Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. ¿Era verdad? Y por algo estaba ella allí. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué maravilloso, ¿no? Una fuente que salte para vida eterna. Es el agua que Jesucristo nos ofrece. Él dijo, yo soy el agua de vida. Y es así. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Se dan cuenta que no quería volver a ese lugar? No quería llegar allí. Y ahora anhelaba un don que Jesús le estaba ofreciendo. Un agua que nunca se agotara. Una fuente inagotable. ¿Pero a qué se estaba refiriendo Jesús? Jesús se estaba refiriendo a él mismo.
como el agua de vida. Y dice la Sagrada Escritura que Jesús no le contestó inmediatamente. Lo que Jesús le dijo allí fue: ve, llama a tu marido y ven acá. Es aquí donde Jesús muestra el conocimiento que tiene Jesús acerca de las personas. La mujer le dice: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y allí Jesús mostró que conocía a esta mujer más de lo que ella se imaginaba. Ella quiso salirse por los laditos y dijo que Jesús, me parece, Señor, que tú eres profeta, y empezó a tener una conversación un tanto diferente, porque para ella era incómodo este tema, aunque Jesús no quería incomodarla, sino que en realidad quería que ella entendiera que antes de ofrecerse a ella como el Salvador, como el agua de vida, ella necesitaba reconocer que tenía un problema por resolver. Y él ya lo sabía y ella ahora lo tenía claro. Comenzó a hablar de las diferencias religiosas que habían entre ellos. La Biblia dice: nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Pero a Jesús no le importó eso. Dice la Biblia: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Y allí Jesús habló de algo que a muchos no les gusta. La adoración no se limita a un lugar específico. Usted no tiene que estar en la iglesia para adorar a Dios. Y con esto no estoy diciendo que no vaya a la iglesia. Lo que estoy diciendo es que usted necesita tener todos los días una comunión estrecha con el Salvador. Porque la verdadera adoración va más allá de un templo. Es en espíritu y es en verdad. Y Dios busca ese tipo de adoradores. Fue lo que dijo Jesús. Esta mujer quedó impresionada con este mensaje tan profundo. Nunca la censuró, nunca la cuestionó. Antes se unió a su pensamiento. Y la palabra de Dios dice que esta mujer comenzó a comprender que este personaje era el Salvador. Por eso dijo lo siguiente: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Leo el versículo 25. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y la Sagrada Escritura dice: yo soy el que habla contigo. Qué maravilloso. Ahora sí lo podía recibir. Ya sabía quién era Él. Uno que conocía el pensamiento en lo profundo. Y dice la Biblia que la mujer, en el versículo 28, dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Qué maravilloso. Esta mujer ahora se había convertido en una portavoz de la verdad. Fue a invitar a los suyos, a los samaritanos, para que vinieran a conocer a Jesús. Más adelante el versículo dice que llegaron los discípulos, se les había hecho raro que estuviera hablando con una mujer porque no se podía, según esa cultura, estar hablando a solas con una mujer. No era normal que hablaran un hombre con una mujer y mucho menos a solas. Pero nadie le preguntó nada. Y la Escritura dice más adelante, versículo 39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. ¿Qué les dijo Jesús a ellos en aquella oportunidad? No sé. Pero antes de mencionar lo que viene a continuación, quiero decir que cada verdadero discípulo es nacido en el reino de Dios como misionero. Fue lo que pasó con aquella mujer en aquella oportunidad. Se encontró con Jesús y, como tiene que suceder, una experiencia real con Cristo se convierte en una oportunidad para que nosotros invitemos a otros a vivir esas experiencias. Dice la Sagrada Escritura, para finalizar: muchos más creyeron por la palabra de él y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que has dicho,
pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Qué le parece, mi querido amigo? Encontramos en la palabra de Dios argumentos poderosísimos acerca de Jesucristo como Dios, el Salvador, aquel que conocía al hombre en lo íntimo, en lo profundo. ¿Y usted qué piensa ahora? ¿Qué hará? ¿Se quiere convertir en testigo de Cristo como Mesías? Pues yo lo invito a que viva un día a la vez con Dios y se dará cuenta de lo maravilloso que es tener a Cristo en el corazón.